Volvemos aquí a las mañanas informativas por UCI Noticias. Está ya en nuestra mesa central el doctor Gustavo Gutiérrez, destacado constitucionalista. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por su visita. No se olvide usted de participar con nuestro hashtag Le Pido a Muñoz. Ya juramentó el nuevo alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Usted puede dar su opinión y completar la frase en nuestras redes sociales. Para empezar, ¿qué le pediría usted a Muñoz en primer lugar? Bueno, revalorar la Lima histórica a mí me parece importante. Creo que hay cosas muy clásicas o digamos que tienen ya un norte definido y que hay que continuar, como es la seguridad ciudadana, el derecho fundamental a un transporte adecuado, ¿no? un transporte digno, ¿no? Que no haga que los ciudadanos perdamos muchas horas, cientos de horas anuales en un tráfico infernal. Pero también creo que es importante revalorar la ciudad, ¿no? Somos una ciudad, una capital que tiene una playa, que es espectacular, que no la tiene ninguna capital en toda América Latina. Y aparte hay muchos bienes culturales que no han sido puestos en valor, sobre todo en la Lima histórica, ¿no? Balcones, el tema de la muralla, o sea, creo que la gastronomía. Creo que hay mucho por hacer Lima, no esperamos que en el 2021 tengamos una Lima más ordenada y más segura. Tiene muchos retos el alcalde Jorge Muñoz. Ahora, el tema de que vamos a hablar el día de hoy es sobre esta, vamos a decirle, posible intervención del presidente Vizcarra a la Fiscalía, con esta crisis de la Fiscalía. Primero, doctor Gutiérrez, vamos a empezar desde el acto, ¿no? Primero, todos nos enteramos en vísperas de Año Nuevo, esta separación de José Domingo Pérez y Rafael Vela. ¿Cómo lo tomó usted la noticia en primer lugar? Bueno, estaba dentro de las posibilidades, se veía venir las fuertes tensiones que vienen suscitándose hace varios meses en el Ministerio Público, pero yo diría no solamente como consecuencia de la falta de un manejo adecuado del fiscal de la Nación, sino también de la insubordinación que no tiene referentes en la historia del Perú, de dos fiscales que, si bien cumplen adecuadamente su labor y todos estamos de acuerdo, lo cierto es que los actos que han venido realizando también han abonado a esta situación de crisis, ¿no? Y a ello también han contribuido pues algunos actores, ¿no? Como el propio presidente de la República, que en vez de utilizar el mecanismo constitucional del diálogo, el cual es un mandato imperativo, el cual él está obligado constitucionalmente, ha optado por mantener esa posición confrontacional con la que ha iniciado su gobierno, y es lo que ha venido suscitándose hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, y el problema no ha acabado todavía, por cierto. Claro. Usted, su opinión es que también José Domingo Pérez y Rafael Vela tienen responsabilidad de esto. Sí, por supuesto. La misma ley de la carrera fiscal establece un perfil del fiscal, ¿no? El fiscal es un funcionario del más alto nivel que tiene que cumplir determinadas formas en el ejercicio de su función. Una de ellas es el principio de obediencia a la jerarquía, al jerarca, que en este caso es el fiscal de la Nación, que personifica el Ministerio Público cuando éste le pide algunos actos funcionales, por ejemplo, cuando le solicita que le entregue información, ¿no? Además, por cierto, institucionalmente pues no puede pues, un fiscal de inferior jerarquía pedir la renuncia del fiscal de la Nación, ¿no? Y sobre todo pues vinculándolo a un caso conocido, ¿no? No sé, no hay que olvidar que saliendo del juicio oral donde se le dicta prisión preventiva a la señora Keiko Fujimori, el fiscal pidió de manera pregonera que se retire del cargo Chávarri. Entonces, esos temas pues no son propiamente parámetros por los cuales se debe desenvolver un fiscal. Ahora, eso es lo que yo comparto su opinión respecto a esto. Yo no puedo pararme aquí en vivo a decir que mi jefe es tal, ¿no? Entonces, para usted, ¿estos motivos por los cuales fueron separados fueron concretos? Sí. Referente a Pedro Chávarri por los motivos. Era una opción. Lo que pasa es que en mi lectura es políticamente incorrecto. O sea, no era la coyuntura no era oportuna, ¿no? Pero sí me queda claro que estaba dentro de las competencias de este fiscal. Creo que así ocurrió hace unos meses atrás también, cuando no se le concluyó el mandato al fiscal Hamilton Castro, ¿no? Y nadie dijo absolutamente nada cuando se le cortó de pronto la titularidad de las investigaciones.
Por lo tanto, está dentro de sus competencias constitucionales y legales, pero sí pues es políticamente incorrecto, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. La opinión pública ha salido enfrente y se generó ya una crisis insostenible, ¿no? Políticamente es incorrecto, pero a nivel de institución deberían haber sancionado a José Domingo Pérez, usted. Yo creo que yo planteo una alternativa intermedia, ¿no? O sea, yo consideraba de que en vista de que se planteó un recurso de apelación, la Junta Fiscal en Supremos hubiera recomendado al fiscal que reconsidere su decisión y haga un llamado severo de atención a los fiscales para que guarden la compostura institucional que corresponde, ¿no? Yo creo que acá hay una suerte de desborde que ya es preocupante, porque vemos como jueces, inclusive a nivel, no solamente ya es Pérez y el señor Carguancho, sino jueces de otras instancias que opinan sobre temas políticos, que postean en sus Facebook decisiones políticas o afrentas contra un movimiento en específico, contra el fujimorismo, etcétera. No es que uno defienda el fujimorismo, ¿no? Sino que el juez, por ejemplo, el juez es un funcionario que debe ser caracterizado, que debe tener la característica esencial en su función sobre la independencia y la imparcialidad. Y la imparcialidad va a significar que va a tener casos difíciles donde, por ejemplo, toda la población puede estar en contra. Entiéndase, un terrorista, un violador sexual, un asesino en serie. Y lo que tiene que hacer el juez es no ir con la carga que puede tener cualquier ciudadano común y corriente, sino esencialmente debe guardar la objetividad, la compostura para poder aplicar la justicia como corresponde. Pero si el juez va a estar opinando que el señor Chávarri es parte de una organización criminal, etcétera, entonces ya está él mismo contaminando su accionar, y eso es lo que no queremos. No queremos que los jueces contaminen su función, y tampoco los fiscales, porque el fiscal, si bien es cierto, va a defender a la sociedad, pero también tiene un mandato de por medio, que es el mandato de la objetividad. Tiene que ser objetivo, y la objetividad implica que estén ajenos a cualquier discusión de tipo político. No se pide lo mismo del político ni del periodista, ¿no? Ni del analista, ¿no? Uno puede estar parcializado. Nosotros sí tenemos quizás ese privilegio o esa posibilidad de poder parcializarnos, pero un juez y un fiscal tienen otra connotación. Claro. No actúan como ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, ¿por qué Pedro Chávarri dio un paso, en su punto de vista, atrás a esta decisión? ¿No debió mejor morir en su ley ya con esta decisión? Bueno, sí, pues no, lamentablemente la situación se ha tornado tan insostenible que definitivamente es una suerte de debilitamiento, es una suerte de afectación a su función, el hecho mismo de haber retrocedido en una decisión que ya había tomado, ¿no? Definitivamente esto le está pasando factura, al punto que ya es unánime que los propios grupos que supuestamente lo respaldaban, hoy en día piden su cabeza, ¿no? Piden que dé un paso al costado y que renuncie al cargo de fiscal de la nación. Y creo que lo veremos a corto plazo. ¿Usted qué piensa? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que va a tener que renunciar y particularmente quien habla, siendo institucionalista, creemos en el modelo democrático y la no injerencia de los poderes políticos al sistema de justicia. Ojalá que la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano de gobierno del Ministerio Público, resuelva esta crisis a través de la nominación de un fiscal de la Nación provisional, como ha ocurrido en el Poder Judicial, y así podamos salir de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Ahora vamos a ir de fondo al tema que usted estaba comentando de la Junta Transitoria de Fiscales Supremos. Como lo podemos apreciar en este proyecto de ley, se trata de elegir a un nuevo fiscal transitorio, ¿no? ¿Esto no es un proyecto de ley para usted, del Ejecutivo, para sacar de una vez a Pedro Chávarri? Bueno, yo la verdad no comprendo, o sea, entiendo de que está dirigido contra el fiscal Chávarri, ¿no? Pero vista cómo se han acomodado las circunstancias, en realidad mantener a este fiscal en su cargo ya se hace insostenible, ¿no? Ahora bien, él va a seguir siendo fiscal supremo, no puede dejar de serlo, y creo que esta ley lo que busca es sacarlo inclusive del Ministerio Público, sacarlo de toda posibilidad de lo que le corresponda, ¿no? A mí me parece una norma abiertamente inconstitucional, primero porque los jueces y fiscales tienen prerrogativas especiales, y una de ellas le protege es la
la inamovilidad y la permanencia en el cargo durante el periodo en los cuales ellos han sido elegidos, ¿no? Porque hay una ratificación cada 7 años y ciertamente tendremos que esperar que se instale la Junta Nacional de Justicia para que pueda evaluar el comportamiento del fiscal Chávarri. Pero cualquier otra medida, ciertamente lo que genera es dudas sobre su validez constitucional, porque primero está orientado hacia una persona que ocupa un cargo específico, y segundo, toda norma de intervención es una medida que debe ser utilizada de manera extrema, porque significa quebrar el modelo constitucional que respeta las instituciones. Ok, ahora, nosotros fuimos testigos del presidente Vizcarra que se dirigía al Congreso a presentar ese proyecto, y en el camino se entera que ya se ratificó Pedro Chávarri. ¿Por qué Vizcarra debe continuar con este proyecto? No, yo no creo que deba continuar, ¿no? A mí me llama la atención que aún no salgan a un enérgico rechazo de los propios fiscales, del Poder Judicial y de la comunidad jurídica. No hay que olvidar que cuando se quiso hacer lo mismo durante el régimen de Toledo, fueron los jueces y los fiscales quienes mantuvieron una férrea oposición a cualquier tipo de norma que los reforme. En este caso ni siquiera es una norma que busca la reforma, sino esencialmente resolver un tema de emergencia y resolver en concreto el problema Chávarri. O sea, eso es inadmisible. Para mí Vizcarra debió retirar su proyecto, no presentarlo, en vista de que hay una salida que la propia entidad ha buscado, ¿no? También se presta a malinterpretaciones, también, porque mucha gente también piensa que Martín Vizcarra quiere entrar al Ministerio Público, ¿no? Por supuesto, esto así ocurre en los países autoritarios, es lo que ocurre en Venezuela y lo que ha ocurrido en el Perú, inclusive, para no irnos muy lejos, con Fujimori cuando aprueba las famosas comisiones ejecutivas, que fueron interventoras tanto del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Donde finalmente quienes gobernaron durante esa época fue un séquito que terminó manipulando la elección y la permanencia de los jueces durante los años 90. Ahora, en este proyecto también el fiscal de la Nación transitorio no debe estar incurso en un proceso penal, no debe tener un proceso disciplinario, ¿no? ¿Usted cree que Pedro Chávarri desde el primer día que tomó el cargo fue la persona idónea para el cargo? Fíjate, me parece sorprendente porque dice inclusive no tener ningún tipo de investigación, con lo cual si eso lo aplicáramos al presidente de la República, el presidente de la República tampoco podría ser presidente, porque él también tiene una investigación en el Parlamento, como la tiene el señor Chávarri, también tiene algunas investigaciones de tipo fiscal, como la tiene el señor Chávarri. Entonces, si vamos a hacer unas pesquisas o un cuestionamiento de los funcionarios, esencialmente porque tienen algún tipo de denuncia, entonces lo que estamos haciendo es una cacería de brujas, y es un antecedente muy peligroso que dejamos en manos para eventuales gobiernos autoritarios. Le estamos haciendo el favor a Antauro, a Goyo Santos o algún radical extremo que definitivamente pueda justificarse aplicando en el futuro estas medidas autoritarias y decir pues que finalmente no son medidas que ellos han adoptado, sino que ya habían sido adoptados en el caso peruano, ¿no? Y eso me parece peligroso. Estamos pensando únicamente con lo que vemos y no razonando sobre el futuro. Y yo creo que es imperativo razonar sobre el futuro, sobre todo tomando en cuenta que por primera vez a lo largo de toda la historia republicana hemos logrado pasar de 4 elecciones democráticas sucesivas, ¿no? Y eso pues es un triunfo para la ciudadanía, ¿no? Acostumbrada permanentemente a los golpes de Estado, a las interrupciones y quiebres constitucionales, y ciertamente hemos logrado continuar la democracia y eso nos permite fomentar mayor civismo, ¿no? En un país donde no hay cultura democrática, donde no hay cultura, vocación de consenso, de diálogo, hay mucha prepotencia, eso se ve hasta desde las primeras unidades familiares, mucha violencia, y ciertamente eso también es parte de un modelo que no alza prima la democracia, ¿no? Por eso que es importante preservar la democracia para poder forjar ciudadanos. Ahora, lo comentábamos con muchos invitados que pasaron aquí por las mañanas informativas. Nos comentaban que la doncella más deseada es el Ministerio Público, es donde se archivan las cosas, las investigaciones. Tenemos un presidente que cuestiona siempre a Pedro Chávarri cada vez que puede. Tenemos a José Domingo Pérez, que cuestiona a su jefe cada vez que puede. ¿Qué es lo que pretende Martín Vizcarra con todo esto para usted, desde su punto de vista? Yo repito, ¿no? O sea, creo que ha sido un error primero del
del fiscal de la Nación no ratificar a estos fiscales, y ha sido un doble error el haber retrocedido en una decisión que ya había tomado, ¿no? Y que debía afrontar las consecuencias porque eran evidentes las consecuencias que iban a suceder. Y ciertamente creo que continúa siendo un error el hecho de admitir esta pose del presidente de pretender a toda costa intervenir un órgano autónomo. Yo creo que eso es peligroso y entiendo de que ya la suspicacia también crece, y crece en la propia ciudadanía porque parece que hay un temor, como dices tú, estamos ante un poder del Estado que hoy en día se ha convertido en clave para el develamiento de los actos de corrupción y la persecución de los acusados. Eventualmente parece que hay un conflicto o un fuerte tema de intereses, ¿no?, determinados grupos, ¿no? Porque ciertamente, si es que vamos a hablar con la sinceridad del caso, la intervención de Odebrecht fue transversal, ¿no? No solamente afectó a un gobierno y no solamente tampoco afectó a un funcionario de un determinado sector, ¿no? Afectó a los gobiernos sucesivos que se dieron desde los años 2000 y también vinculó a los políticos que estaban en el poder, como a los políticos de oposición que estaban en el Congreso, como a muchos periodistas, como a muchos empresarios, y ciertamente aquí se juegan muchos actores de por medio y hay mucho interés y hay mucha atención al respecto, ¿no? Al parecer, por eso es que era imperativo también, y yo estoy de acuerdo, que se publique el acuerdo que se ha firmado con Odebrecht. Ha comunicado el día de hoy el fiscal Pérez que se ha postergado la firma. Yo creo que ese es un triunfo también de algunos que hemos protestado al respecto, porque necesitamos conocer los términos del acuerdo. El acuerdo no puede ser, parece que es sesgado, parece que solo está orientado a continuar con las pesquisas contra Keiko y Alan García, cuando, como te digo, es transversal y necesitamos que la información que produzca el Brasil no solamente vincule a estos dos actores, sino sincere la política peruana y haya una delación de todos los actores que han participado directa o indirectamente en los actos delincuenciales sucedidos con ocasión de la corrupción generalizada con Odebrecht. Ahora, doctor, estas posiciones de las diferentes bancadas a Pedro Chávarri, ¿no se supone que teníamos unas supuestas alianzas entre el fujimorismo contra el aprismo con Chávarri? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la perspectiva acá adelante? Sí, bueno, es que lo que ocurre es que ya de acá para adelante entiendo de que deben haber hecho una calibración de la intensidad de la delación que puede venir de Brasil. Y ciertamente en el caso de Fuerza Popular ya no hay más que se pueda incidir, ¿no? Porque es claro que estamos ya ante un proceso penal. O sea, el caso de Keiko Fujimori no está en la Fiscalía. El caso de Keiko Fujimori está en el Poder Judicial. Entonces el juez va a decidir finalmente si es que condena o no a Keiko y va a continuar por los predios judiciales que correspondan. Yo creo que acá hay mucho más temor en aquellos casos de los cuales aún están en formación. Entiéndase, por ejemplo, el caso de Keiko, de Susana Villarán, o el caso de Pedro Pablo Kuczynski, donde podría llegar a involucrar inclusive al presidente de la República, tomando en cuenta que él fue jefe de campaña, ¿no? Y ciertamente en el caso del APRA, yo creo que los señores de Odebrecht finalmente van a ratificar lo que ya han venido señalando, y ciertamente creo que la preocupación de García debe estar aquí, con los colaboradores que han sido delatados, ¿no? Como el caso del señor Cuba, ¿no? Y finalmente si es que van a o no colaborar con la justicia. Por lo tanto, yo creo que ya a estas alturas, en el caso de estos dos actores, creo que es irrelevante la intervención del Ministerio Público. Okay. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Gustavo Gutiérrez, destacado constitucionalista. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias. No se vaya, no se despegue, viene María Laura con su café para dos. Nos vemos en unos minutos.